Deja que la vida fluya. La persistencia y la mutabilidad del mundo son el puro núcleo de su vivacidad y de su encanto. Estar de paso es vivir, quedarse y permanecer es morir. Un grano de maíz está solo a menos que caiga a la tierra y muera, pero si muere, da mucho fruto. El movimiento y el ritmo son la esencia de todas las cosas adorables. Cada forma es un modelo de movimiento oculto y cada cosa viva es como el río. Si no hubiese manado, no habría podido fluir. La vida y la muerte no son fuerzas opuestas, son dos formas de mirar la misma fuerza, porque el movimiento del cambio es tanto el constructor como el destructor. El cuerpo humano vive porque es un complejo de movimientos, de circulación, de respiración y de digestión. Resistirse al cambio, tratar de aferrarse a la vida, es como aguantar la respiración. Si persistes en ello, te matarás a ti mismo. Cuando no acertamos a ver que nuestra vida es cambio, nos revolvemos contra nosotros mismos y somos como Ouroboros, la serpiente insensata que trata de tragarse su propia cola. Ouroboros es el símbolo perenne de todos los círculos viciosos, de todo intento de partir en dos nuestro ser y hacer que una parte conquiste a la otra. Lo bello y lo feo, lo bueno y lo malo, los polos opuestos interconectados, son la esencia de la manifestación y su funcionamiento, a la que llamamos vida. La especialización en verborrea, clasificación, diferenciación y pensamiento mecánico ha hecho que, en la gran corriente de la vida, el ser humano haya perdido el contacto con muchos de los instintos maravillosos que gobiernan el cuerpo, y además ha conseguido que se sienta totalmente separado del universo. Y entonces, cuando toda filosofía se ha disuelto en el relativismo y no puede seguir dando un sentido fijo al universo, el yo aislado se siente desdichadamente inseguro y asustado, viendo que el mundo real es una rotunda contradicción. Este aprieto es más social que individual, no está reducido a unos pocos, sino que se siente en todas partes. Casi todas las tradiciones espirituales reconocen que se llega a un punto en el que tienen que suceder dos cosas. Una, el ser humano tiene que rendir el sentimiento de un yo separado, y dos, debe afrontar el hecho de que le es imposible conocer o definir lo último, con mayúscula. Estas tradiciones también reconocen que más allá de este punto queda una visión de Dios que desafía todo intento de ser puesta en palabras. También señala que esta visión es la restauración de algo que tuvimos una vez y que perdimos porque no fuimos capaces de apreciarlo y aceptarlo. Dicha visión es, pues, la conciencia nítida de este algo indefinible al que llamamos vida, realidad presente, la gran corriente, el ahora eterno. Una conciencia desprovista del sentimiento de estar separados de ello. En cuanto lo nombro, deja de ser Dios. Puede ser un hombre, un árbol, verde, blando o duro, largo o corto, átomo, universo. Por lo tanto, ese algo último, que no puede ser definido o medido, puede ser representado con la palabra Dios. Esto solo puede significar que no podemos conocer a Dios todo el tiempo, excepto cuando empezamos a pensar sobre Él. San Agustín preguntó: ¿qué es el tiempo? Lo sé, pero dejo de saberlo en cuanto me lo preguntas.
dijo. Sin embargo, las religiones nos dicen que Dios es alguien o algo en quien podemos buscar sabiduría verdadera y guía. De hecho, esta clase de sabiduría, a modo de dirección específica, es insignificante. No aprendimos a respirar, a tragar, a ver, ni la sangre circula. Se digiere la comida o se resiste a la enfermedad por decreto. Todas estas cosas se hacen a través de procesos complejos y maravillosos a los que ningún saber libresco ni habilidad técnica puedan replicar. Esa es la sabiduría real, pero el cerebro tiene muy poco que ver con ella. Las palomas mensajeras pueden volver a sus palomares desde distancias muy lejanas. Las aves migratorias vuelven a los mismos lugares año tras año, y las plantas pueden idear unos mecanismos extraordinarios para diseminar sus semillas en el viento sin necesidad de aparatos tecnológicos ni cálculos de predicción, y aunque pudieran hablar, no podrían explicar cómo lo hacen, mejor de lo que el hombre puede explicar cómo late su corazón. Se nos ha enseñado a ignorar, a despreciar y a violar nuestros cuerpos, a poner toda nuestra fe en nuestros cerebros. Podríamos describir la enfermedad especial del ser humano civilizado como un bloqueo entre su cerebro, el córtex, y el resto de su cuerpo. En lenguaje médico significa que hemos dejado que el cerebralismo organice y domine nuestras vidas en una proporción exagerada sobre la sabiduría instintiva a la que se ha dejado de caer en picada hasta la atrofia. De este modo, de una forma u otra, el humano civilizado está de acuerdo con San Francisco al pensar en el cuerpo como el hermano asno. Pero incluso los teólogos han reconocido que la fuente del mal y de la estupidez no radica en el organismo físico como un todo, sino en el cerebro amputado, disociado, al que denominan la voluntad. El deseo humano es insaciable. Estimulamos nuestros órganos sensoriales hasta hacerlos insensibles, de manera que hay que usar estimulantes cada vez más fuertes para que el placer continúe. El cuerpo, por autodefensa, enferma debido a la tensión, pero el cerebro sigue y sigue. El cerebro sabe que el futuro tiene un límite y por tanto tiene que acumular todos los placeres del paraíso y de la eternidad en el plazo de unos cuantos años. La conciencia primaria, la mente básica que conoce más la realidad que las ideas sobre ella, no conoce el futuro, vive completamente en el presente y no percibe nada más que lo que es en el momento presente. Sin embargo, el cerebro, ingenioso, rebusca en la memoria y hace predicciones que hacen que el futuro asuma tal grado de realidad que el momento presente pierde su valor. Y así, la economía, listilla, diseñada para producir felicidad, no de realidades sólidas y sustanciales, sino de cosas abstractas y superficiales como promesas, esperanzas y garantías, es un círculo vicioso fantástico que ha de producir más y más placeres o desplomarse. El cerebro es lo bastante listo como para ver el círculo vicioso en el que se ha metido, pero no puede hacer nada al respecto. Ver que es irrazonable preocuparse no detiene la preocupación. Cada vez te preocupas más. Ningún lado quiere realmente la guerra, pero aún así, y como vivimos en un círculo vicioso, empezamos la guerra en previsión de que la empiece el otro lado y obtenga ventaja. Desde este punto de vista racional nos encontramos en el mismo dilema que San Pablo. Querer está presente en mí, pero no encuentro la forma de hacer lo que es bueno, porque lo que debo no puedo. El nudo de la cuestión no es que la voluntad o espíritu
sea razonable y la carne perversa, sino que todo el organismo es una casa dividida contra sí misma que no puede mantenerse en pie. Todo el organismo es perverso porque el cerebro está en contra de las vísceras y la cabeza no es consciente de estar unida a la cola. Tiene que darse la comprensión completa de que la función del cerebro es servir al momento presente, el real, y no enviar al hombre a una lucha encarnizada tras el fantasma de un futuro que no existe. Cuando funciona como es debido, el cerebro es la forma más elevada de sabiduría instintiva. Ha de funcionar con el instinto de las palomas mensajeras y el de la formación del feto en el vientre, sin verbalizar el proceso ni saber cómo se hace. El cerebro autoconsciente, como el corazón autoconsciente, es un desorden que se manifiesta en un sentimiento agudo de separación entre yo y mi experiencia. El cerebro solo puede asumir su propio comportamiento cuando existe la comprensión de que la conciencia está haciendo lo que debe hacer, no retorcerse ni enroscarse para escapar de la experiencia presente, sino ser consciente de ello sin esfuerzo. Lo único que impide al cerebro ser consciente de ello es el pensamiento horizontal en el tiempo. Pero, ¿cómo vamos a curar la brecha entre el yo y el mí, el cerebro y el cuerpo, el hombre y la naturaleza, y poner fin a todos los círculos viciosos que ello produce? ¿Cómo vamos a experimentar la vida como algo que no sea el panal de miel en el que somos las moscas atrapadas? ¿Cómo vamos a encontrar seguridad y paz mental en un mundo cuya naturaleza intrínseca es la inseguridad, el cambio incesante y la impermanencia? Todas esas preguntas que demandan un método y un curso de acción indican que no se ha comprendido el problema. No necesitamos acción, todavía. Lo que necesitamos es más luz. Luz significa conciencia. Ser conscientes de la vida, de la experiencia, tal y como es en el momento, sin conceptos, ideas ni juicios sobre ella. La verdad se revela eliminando los obstáculos que hay en el camino. Un arte no muy diferente de la escritura que el artista crea, no añadiendo sino quitando con el cincel las partes que impiden que se vea la imagen final. Querer estar seguros en un mundo cuya naturaleza esencial es la fluidez y el cambio sería una contradicción básica. Pero en realidad la contradicción es mucho más profunda. Estar seguros significa aislar y fortalecer el yo. Ahora bien, lo que me hace sentirme aislado y asustado es precisamente esta sensación de estar aislado. Por tanto, el deseo de seguridad y la sensación de inseguridad son una misma cosa. Este es el kit del problema. Pararse cara a cara con inseguridad significa que no se ha comprendido el problema. Para comprenderlo, no debemos limitarnos a afrontarlo. Tenemos que ser el problema. La noción de seguridad está basada en la sensación de que hay algo en nosotros que es permanente y que persiste a través de todos los cambios de la vida. Peleamos buscando seguridad a causa de este núcleo imperecedero al que llamamos mí. Consideramos al mí el yo real, el pensador de los pensamientos, el sentidor de las sensaciones, el conocedor de nuestro conocimiento. Todo lo que necesitamos es comprender la absoluta no existencia de este mí ilusorio. La comprensión solo puede llegar por medio de la conciencia. Podemos entonces enfocar nuestra experiencia con sencillez, como si nunca la hubiésemos conocido, y sin prejuicios mirar lo que está sucediendo.